¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes, les habla Sin Mentiras. Muchas gracias por estar acá. En este video te voy a hablar de cómo la popularidad del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha venido bajando en la medida en que se acerca la aprobación de la llamada ley Bitcoin, que la gente no quiere saber nada del Bitcoin en El Salvador. No lo está diciendo este servidor, lo están diciendo las encuestas. Y Bukele, un hombre con una popularidad superior al 70%, luego de 2 años de gobierno, se enfrenta a su mayor reto, que a su vez puede ser una grieta que se siga abriendo y se haga cada vez más grande ante la imposición de colocar una ley Bitcoin en El Salvador. Para septiembre debe estar ya en funcionamiento, porque esta ley ya fue aprobada hace pocos días atrás. Entonces Bukele quiere que los salvadoreños coexistan entre el Bitcoin y los dólares. Y los salvadoreños les han dicho: no queremos Bitcoin, queremos dólares. Más del 80% rechaza tener Bitcoin, maniobrar, comerciar, transar con Bitcoin. Y Bukele le sigue metiendo el Bitcoin por los ojos a los ciudadanos. Entonces el Bitcoin no va a coexistir con el dólar, así piensan los salvadoreños, según encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, que la hizo al finalizar la primera semana de julio, un mes después de que se aprobara la ley Bitcoin. 70% de popularidad de Bukele, pero en esta medida los salvadoreños consideran en un 80% que se equivocó, que es desacertada, que es impositiva, que no la consultó, que no están las condiciones dadas para imponer una ley de esa naturaleza. Y a mí particularmente como periodista me da la impresión de que el señor presidente de El Salvador se dejó embelesar por unos seguidores del Bitcoin, por una moneda descentralizada que tiene muchas cosas positivas, pero que tiene muchas cosas malas y negativas, como por ejemplo que es inestable, que es manipulable, que es difícil procesar si no comprendes el ecosistema, si no tienes una buena banda ancha de internet en tu móvil o en tu casa o en tu negocio. Si prácticamente la gente que tiene más Bitcoin, la que tiene más plata, influye en que baje o suba el precio, es decir, es muy manipulable, muy manipulable. Entonces, esta desconfianza en esta moneda descentralizada basada en la blockchain se está reflejando en la mayoría de los salvadoreños, que ni siquiera, casi el 80% de esta población ni siquiera tiene una cuenta abierta. Ni siquiera tiene una buena internet, tiene unos buenos teléfonos para hacer transacciones. Y lo que Bukele pone como ejemplo, como el Zonte, la playa del Zonte, eso es una locura. En esa playa van ahí aparecidos algunos que otros interesados, pero no hay ni siquiera un sistema de agua potable, de electricidad consistente allí para que esto sea una realidad. Es decir, hay un rechazo rotundo, inapelable de más del 80% de los salvadoreños que quieren seguir teniendo sus remesas vía natural. Así paguen lo que paguen las transacciones. El 95% dice que prefiere el dólar para su economía familiar. Y además hay que decir que esta es la primera grieta que se le abre al gobierno de Bukele en un matrimonio, una luna de miel que ha durado 2 años, pero que este mandatario no es infalible. Y este es un llamado de alerta que le está diciendo, que le está haciendo el pueblo. Ojalá lo escuche. Porque después, si sigue cometiendo estos errores de imponer las cosas a troche y moche, de pasarse de autoritario, esta grieta se puede ir ampliando. Se puede ir ensanchando y va a seguir su popularidad en picada. De hecho, los especialistas creen que con esta ley Bitcoin, una vez que entre ya en pleno funcionamiento dentro de pocos días, la popularidad de Bukele va a seguir
cuesta abajo. Después de tenerla en picos de 80%, ya anda por allí entre el 50 al 70%, según las distintas encuestadoras. Así que los salvadoreños prácticamente por primera vez están enfrentando y afrontan de esta forma a Bukele, porque se metió con sus bolsillos, se metió con la estabilidad de la economía, se metió con las remesas, y prácticamente, hay que decirlo, el dólar es la moneda oficial en El Salvador, no es el colón, que es más que todo simbólico. Y si Bukele no echa para atrás esta ley, va a tener problemas. Esto ya es claro. El Bitcoin pasó de 60.000 hace 2 meses a 30.000 y ahí está boqueando, porque algunas veces hasta puede irse hasta más abajo de los 30.000 y otras veces sube un poquito, baja un poquito y ahí está boqueando. Y además hay que decir, los bancos centrales del mundo ya lanzaron el pistoletazo para enfrentarse al Bitcoin con todos los hierros. Ya China lo está haciendo, ya Estados Unidos lo está haciendo, y otros países y otros bancos centrales lo van a enfrentar, a algo que genera más incertidumbre, más inseguridad y más inestabilidad en esa moneda descentralizada. Pero quiero que tú me dejes tus puntos de vista, tus orientaciones sobre si la popularidad de Bukele va a continuar bajando con este pequeño cisma que tiene ahorita entre el Bitcoin y sus ciudadanos, o si Bukele va a mantenerse firme y llevar a buen puerto el Bitcoin para que coexista con el dólar. Lo dejamos hasta aquí, muchas gracias y será hasta la próxima.